Hola, el día de hoy vamos a platicar y a discutir un poema de César Vallejo, el cual es Los dados eternos. Begin where it ends, and to begin, knock on that door so you can get in. And don't mind. Vamos a comenzar a recitar este poema. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomadote de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre, el Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, tomo en un condenado, Dios mío, prenderás tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo, todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar, a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Antes de comenzar a analizar el poema, nos gustaría platicar un poco sobre el contexto y la corriente literaria a la que pertenece el autor. César Vallejo es un poeta que nació en Santiago de Chuco en 1892. Asimismo, podemos ver que hay diferentes sucesos que afectan en su vida. Uno de ellos es que en 1918 sufre la pérdida de su madre y en 1924 la de su padre, así como la de su amada. Este poema pertenece al compendio de los Heraldos Negros, que contiene poemas que fueron escritos entre los años 1915 y 1918, que coincide con los sucesos trágicos antes mencionados que marcaron la vida del autor. Este poema cuenta con 4 estrofas y 24 versos, en su mayoría de arte mayor. En todas las estrofas, menos en la segunda, cuenta con una rima alterna consonante. Y continuamos con la división interna del poema, el cual está dividido en 3 partes. La primera consta de los primeros 2 párrafos y se puede delimitar de esa forma debido a que se puede apreciar la idea de un reclamo a Dios, de cómo Dios está sobre el hombre. Podemos notar durante toda esa parte una especie de resentimiento del autor hacia Dios por las cosas que le han sucedido. Como lo podemos ver con esta cita, dice: no es costra fermentada en tu costado, tú no tienes Marías que se van, haciendo referencia al contexto que ya mencionamos del autor, que ha perdido a mujeres cercanas a él. Y luego continuamos con la segunda parte, que consta de la tercera estrofa del poema, que es un juego con Dios reflejado en verbos de acción e imperativos. Con eso nos referimos a, evidentemente, el va y viene que tiene con Dios del juego de los dados y cómo empieza a superar a Dios, cómo el yo lírico empieza a superar a Dios y empezar a ordenarle a través de verbos imperativos, diciendo: prenderás todas tus velas y ya no podrás, dando la sensación de que el yo lírico de alguna forma logrará controlar el juego que está teniendo con el Ser Supremo. Y pasamos a la última parte, que es la que consta de la última estrofa, que trata sobre cómo el hombre gana, cómo el hombre derrota a Dios, o cómo básicamente ya no puede ser controlado por él. También podemos apreciar en esa parte otra idea, que es del fin del mundo, debido a que dice cómo Dios ya no podrá controlar al yo lírico y ya no podrá controlar a todo lo que hay en la tierra, como cito: porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de su inmensa sepultura, sugiriendo que con esa partida perdida que tendría el Ser Supremo se estaría causando el fin del mundo. Y pasando a lo que es el plano temático, a partir del análisis que se hizo del poema, podemos determinar que existe una temática de cómo el yo lírico busca demeritar la supremacía que Dios tiene sobre todas las cosas, en especial sobre el hombre. También se pueden encontrar subtemas como el infortunio de la vida, la injusticia y cómo el hombre tiene más sacrificios y que Dios no sufre.
Durante todo el poema se puede observar, como ya mencionamos con anterioridad, un va y viene entre estas dos partes de la obra, ¿no? Como Vallejo está haciéndole reclamos a Dios e intentando superar a Dios y haciendo referencias a cómo el hombre debería ser considerado el Dios, debido a que el hombre es el que constantemente está en sufrimiento y en agonía, y es el que en verdad se preocupa por la humanidad, y que Dios simplemente es un ser que los crea pero que no aporta nada a su existencia. También podemos encontrar ideas como el yo lírico no cree en Dios, no cree en este ser supremo, pero de alguna forma reconoce su existencia, avala su existencia ante el lector. Se puede apreciar de manera muy clara cómo el yo lírico busca superar a Dios, y cómo es constantemente una batalla entre el hombre y la deidad de la que se está hablando durante todo el poema. Y como se mencionó en la parte interna, existe un momento en el que se llega a tocar el fin del mundo, y se llega a tocar cómo eso terminaría por afectar a Dios. También podemos encontrar ideas como el yo lírico no cree en Dios, no cree en este ser supremo, pero de alguna forma reconoce su existencia, avala su existencia ante el lector. Se puede apreciar de manera muy clara cómo el yo lírico busca superar a Dios, y cómo es constantemente una batalla entre el hombre y la deidad de la que se está hablando durante todo el poema. Y como se mencionó en la parte interna, existe un momento en el que se llega a tocar el fin del mundo, y se llega a tocar cómo eso terminaría por afectar a Dios. También podemos apreciar sentimientos de frustración y de resentimiento por parte del yo lírico hacia la deidad, hacia Dios, y se pueden apreciar símbolos como el dado, que representa como el azar, la suerte, las Marías, que representan las mujeres que han sido allegadas a Vallejo y que él ha perdido durante su vida, lo cual evidentemente, si tomamos a Vallejo como el yo lírico de este poema, lo podemos relacionar con su contexto. Y el barro pensativo, que en nuestra opinión hace una referencia al ser humano y a cómo Dios creó al hombre a partir de barro, y el hecho de añadirle el adjetivo pensativo hace la referencia a cómo es el humano, pero intenta ya de alguna manera revelarse a Dios. El poema está expresado en un tono de tensión y de crítica. Cuenta con un lenguaje retórico, principalmente por su alto contenido simbólico. El yo lírico da una sensación de que es el mismo César Vallejo quien está declamando este poema, al estar ligado con su contexto y biografía. De la misma manera, el yo lírico hace este enfrentamiento con Dios, como si lo bajara como hombre y le reclamara por su soledad, por su desgracia, por su mala suerte, en sí, por su existencia. El yo lírico concluye con unas palabras dirigidas hacia Dios, diciéndole que ya no le va a permitir controlar su vida, porque es un ser que se encuentra en un espacio oscuro, en un espacio de sepultura. La figura literaria del epíteto se encuentra en 4 ocasiones a lo largo del texto. Está en los fragmentos barro pensativo en la línea 5, ojos brujos en la 11, viejo dado en la 14 y haces fúnebres en la 18. No es que cada fragmento tenga un significado en específico, sino que los adjetivos que componen cada uno de estos epítetos comparten una característica en común, que es principalmente reflejar el tono en el que está escrito el poema, la tensión, la incertidumbre, que poco a poco se va diluyendo en la expresión del yo lírico. A lo largo de este poema podemos encontrar distintas figuras literarias. Una de ellas es la metáfora. Dados roídos se encuentra en la línea 21. Dado significa suerte y roído significa acabado, maltratado o un indicio del fin del mundo. Por otra parte tenemos la anáfora, que es Dios mío, lo cual invoca a Dios en cada una de las estrofas. Para finalizar, vamos a analizar diferentes valores que contiene la obra.
Uno de ellos es el religioso, otro es el filosófico y el otro el catártico. El valor religioso se halla por la alta influencia de contenido de la religión católica, que está expresado a través de símbolos y alusiones directas. El valor filosófico lo obtiene debido a la constante reflexión en la que se encuentra el autor. Y el valor catártico se identifica por el desahogo de sentimientos, de pensamientos, de ideas que expresa el yo lírico. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video.